Abre tu Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. El hombre cree en su propia opinión que él es justo, que él es buena persona, que hay muchos peores que él con sus actos no son demasiado graves como para que sea condenado. Él cree que lo que él hace es aceptable delante del Señor. ¿Sí entiendes? Y muchos por eso no vienen al Señor. Porque si el hombre no reconoce que ha pecado contra Dios, entonces ¿de qué tiene que arrepentirse? ¿Sí estás aquí? No es que no tenga de qué arrepentirse, sino que él no sabe, no entiende o no quiere reconocer que ha pecado contra el Señor. ¿Sí entiendes? Es más fácil quizás pedirle disculpas a alguien, a alguna otra persona, pero en sus propios ojos delante del Señor él piensa que está bien. Y no es tan malo como para ser condenado. ¿Sí entiendes? Es triste porque la realidad es otra. La realidad es que todos, de alguna manera u otra, hemos pecado y estábamos destituidos de la gracia del Señor. ¿Sí entiendes? Todos, sin excepción alguna. Entonces, si todos estábamos destituidos de la gracia de Dios, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos, hermano? Aquel que nos puede justificar. Aquel que pagó el precio por nosotros. ¿Sí entiendes? Aquel que nos limpió con su sangre. De otra manera, tus buenas obras no son nada. ¿Sí entiendes? Nunca creas que lo que eres en el Señor o logres ser, ha sido por tu esfuerzo, por tu justicia propia. Todo se lo debemos a Él. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60, ¿lo tienes? ¿Lo tienes, hermano? Mira, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron, hermano? ¿Quién la puede oír? Ahora, ¿has meditado por qué dijeron esto? ¿Has pensado si tú no has sentido esto? Ahora, ¿qué palabra les estaba hablando? ¿Qué les dijo que deberían de hacer o qué tenían que hacer? Porque cuando él estuvo hablando de un tema muy importante que ahorita vamos a leer, ellos dijeron que era muy dura esa palabra. Y no es que les pidió algún sacrificio, algún super esfuerzo, no les pidió, ni siquiera ahí les dijo que el que quiere ir en pos de él tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo. ¿Sí entiendes? Pero aún así se les hizo dura esta palabra. ¿Qué palabra era que les dijo para que ellos hubieran respondido de esa manera? Pensemos, hermano, vamos a meditar un poco en lo que el Señor les dijo, porque quizás muchas veces lo has mirado de la misma manera que ellos. ¿Sí entiendes? Y el punto aquí es, dice en el versículo 66, ¿lo tienes? ¿Qué dice, hermano? ¿Sí entendieron? Entonces, es bien peligroso y uno debe de pensar muy claramente y pedirle mucho al Señor. Porque cuando a estos discípulos se les hizo dura la palabra, dice en el 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No quisieron seguirlo más. ¿Sí entiendes? Y ya no andaban con él. ¿Se entristeció mucho el maestro por eso? No.
Entonces, nosotros como seres humanos somos los necesitados, los que debiéramos de exigirle que nos ayude, suplicarle y suplicarle que nos ayude. ¿Sí entiendes? Que podamos realmente agradarle, ser libres para servirle. Nosotros somos los que deberíamos de estar suplicándole si somos uno de sus hijos. O qué triste será que el día de mañana, al finalizar esta carrera, retrocedamos. Que al mirar alguna cosa que no nos agrade, que no nos guste, hagamos como estos discípulos del Señor. ¿Sí entiendes? Mira, vamos a leer desde el versículo 25. De ahí mismo el capítulo 6. Versículo 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre ¿os qué? El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estos son los mismos discípulos o a los que les estaba hablando de los cuales unos se fueron. Ve pensando, vamos a ir meditando. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Te decía al principio, muchos creen en su propia justicia. Muchos creen que no son tan malos como para merecer el castigo eterno. Creen que delante de Dios pues se han portado bien y están a cuentas diario, se encomiendan a Él y de seguro por eso estarán un día con el Señor. Pero no es así. ¿Sí entiendes? Y luego sigue diciendo, ahí leímos en el 27, da que trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Piensa bien cuál es la comida de aquí y cuál es la que Él os dará, que a nosotros ya no las dio. Estaba hablándoles a ellos que Él se las iba a dar, pero todavía no se las había dado. Dice el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Desde aquí ellos empiezan a mirar porque nuestro Señor Jesús no les está dando, por decirlo así, otra alternativa. De la única manera que ellos podían ser salvos, de la única manera que ellos podían comer el pan del cielo, era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces desde aquí Él les está diciendo, ellos confiaban en su justicia, pero nuestro Señor Jesús nos enseñó que Él no es un camino. ¿Sí entiendes? Él es el único camino. Hay mucha diferencia cuando alguien es un camino para ir a ese lugar, pero puede haber otro camino y otro camino por otro lado. ¿Sí entiendes? Pero Él nos enseñó que Él es el único camino. Es triste porque muchos, yo he escuchado a líderes muy reconocidos de iglesias muy grandes que se los han entrevistado y les preguntan que si al caso creen que solamente en Jesús hay salvación, hay salvación, y ellos titubean y dicen, no, quizás de otras maneras hay que puede llegar las personas al cielo. ¿Sí entiendes esto? Jesús es el único camino. No es un camino. Es el único. No hay otro. ¿Sí entiendes? Entonces, eso debemos de entenderlo nosotros. Por eso es que este pueblo no le agradó esta palabra. Ellos estaban impuestos, se les había hablado que guardando esa palabra ellos podían ser salvos, pero nadie la podía guardar.
O sea, la ley de Moisés. ¿Sí entiendes? Entonces, todos ellos estaban en maldición por esa ley, porque nadie podía ser libre por medio de esa ley, a causa de la debilidad de la carne. Entonces Él les va diciendo, en el 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hacéis? Él había hecho muchos milagros, Él les acababa de multiplicar los panes, por eso estas personas lo iban siguiendo. Pero aún así ellos le dicen, bueno, ¿tú qué señal haces? ¿Sí entiendes? Porque nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando de que Él era algún profeta, era alguien enviado nada más como todos los demás profetas, porque si no ellos lo hubieran mirado de esa manera. ¿Sí me entiendes? Lo hubieran aceptado quizás como un profeta, pero nuestro Señor Jesús no les está diciendo ahí que Él es como uno de los demás que Dios había enviado de sus profetas, sino que Él era la resurrección. Él es la salvación. ¿Sí entiendes? La obra que ellos necesitaban hacer era creer solamente en el Hijo de Dios. ¿Sí entiendes? No hay otro camino. No hay alguna otra manera para poder llegar delante del Padre. No, no es así. Sí, muchos dicen que pidiéndole a algún santo, Él va a interceder por esa persona, pero no hay nadie que pueda interceder. Porque el abogado de nosotros es Cristo Jesús. ¿Sí entiendes? No hay nadie más. Esto es lo que a ellos no les está pareciendo. Por eso es que cuando leímos ahí en el versículo 60, que esta palabra se les hizo dura. Mira, y sigue diciendo, dicen el 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, ellos están hablando de lo que Moisés hizo como un gran enviado, un gran profeta de parte del Señor. Pero nuestro Señor Jesús les contesta en el 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio ¿qué? O sea, sí les dio maná, se saciaron, los alimentó por muchos años, pero no es el pan del cielo. ¿Sí entiendes? Entonces por eso les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Este es por el que debemos de trabajar, el que leímos en el 27. ¿Sí me entiendes? En el 27 leímos que no trabajemos por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece. O sea que nuestro enfoque, nuestro deseo, hermano, más que de las cosas de este mundo, mucho más, debe de ser el agradar a nuestro Señor. El comer día a día, el estar viviendo en su voluntad, para que podamos participar de su santidad. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Y qué da? ¿Sí entiendes? Ese es el pan que debemos de comer. Piensa, hermano, porque muchos pueden decir que están comiendo ese pan. Pero nuestros frutos demostrarán que estamos comiendo. Eso es algo que debemos de entender y con la ayuda del Señor que entendamos, porque ¿por qué crees que muchos de sus discípulos volvieron atrás? Si ellos estuvieron experimentando milagros, señales, las enseñanzas del Maestro, la repartición de pan que se hizo, que los acababa de alimentar, y aún así ellos no creían. Nuestro Señor Jesús les dijo, no me buscáis por las señales que hago, sino porque habéis comido y os habéis saciado. ¿Sí entiendes?
Si estamos buscando al Señor por algo o un deseo mezquino, que no es en nuestro corazón verdaderamente el agradarle, el servirle, y que podamos estar un día con Él, tarde que temprano, no vamos a soportar esta palabra y vamos a retroceder. Muchos retroceden, muchos se quedan a medio camino. Piensa por qué lo hacen. Si de todo corazón estas personas hubieran sido tocadas, hubieran entregado su corazón al Señor, mira, hermano, hasta la última gota de tu fuerza se la darás a Él. ¿Sí me entiendes? Tu último esfuerzo, porque sabes que es grande el galardón, porque sabes que Él merece toda la gloria y la honra. Él la merece. Mira, 35, o el 34, perdón. Acuérdate que Él les dijo que Él es el pan, dice el 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Los mismos discípulos, el mismo grupo del que viene hablando, este mismo grupo ahora dice, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, ¿qué, hermano? Mira, hermano, Él es el alimento, Él es el pan de vida. Mientras tú no lo comas, todo el tiempo estarás deseando las cosas de este mundo. Tendrás hambre y tendrás sed. Buscarás, comprarás, llegarás a poseer, obtendrás aquello que te has propuesto, pero estarás muerto, sediento, hambriento todo el tiempo. No hay contentamiento. ¿Sí entiendes? Tú puedes estar aquí en la iglesia hasta el último día de tu vida, pero si no estás comiendo de este pan, estás perdiendo tu tiempo. De verdad. No te vas a salvar. Aquí más abajito que vayamos leyendo lo vamos a leer. Muchos están en la iglesia, muchos dicen servir al Señor, pero en cualquier rato se irán. No estarán más. ¿Qué más quisiera uno? ¿Qué más quisiera nuestro Señor Jesús? Pero Él dijo claramente algo. ¿Sí entiendes? Ahorita vamos a leer gloria a Dios, en el 37, pero vamos a seguir para que entiendas, nuestro Señor Jesús, ¿qué más hubiera querido? Que todo el mundo verdaderamente se salvara. Mira, dice, piensa bien, el que en Él cree no tendrá más sed, no tendrá más hambre. Dice el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿sí entiendes? Andaban atrás de Él, lo seguían, escuchaban su doctrina, miraban los milagros. Piensa, hermano, así como cuando nuestro Señor Jesús les dijo, cuando estaban cenando en la cena del Señor, uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué se dijeron uno a otro los apóstoles? ¿Seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Sí entiendes? Porque tú puedes pensar que estás bien, tú puedes pensar que vas derecho al cielo, que todo está bien, que no te portas tan mal como para tener que ir al infierno, que eres una persona buena, eres muy amable, todos te miran y dicen, oh, qué hermana, oh, qué hermano, tú ayudas a todos, haces muchas cosas bien. Más bien nos deberíamos de preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Sí entiendes? Que Dios nos libre y que no haya en medio de nosotros ni uno, hermano, de aquellos que no están afirmados en su corazón. Afirma tu corazón. Suplícale al Señor
que nuestros jóvenes entendieran que hoy es el tiempo de entregarle su corazón verdaderamente al Señor. Entregárselo. Porque no tenemos la vida comprada, asegurada. Nadie nos asegura que vamos a despertar el día de mañana. Entonces hoy deberíamos de estar a cuenta, suplicándole al Señor. ¿Sí entiendes? Porque aquí dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ahí había hermanos o había discípulos del Señor que no creían. ¿Entiendes, hermano? Piensa, ¿cuánto crees en el Señor? ¿Tu corazón está firme para el Señor? No importa lo que pase, no importa que tiemble, que se sacuda la iglesia, no importa que seamos perseguidos. ¿Crees en el Señor? ¿Crees verdaderamente? ¿Le sirves? ¿Le has entregado tu corazón? Piensa. No porque vengamos a congregarnos nos vamos a salvar. Y con esto no estoy diciendo que no ocupamos congregarnos, sino que necesitamos afirmar nuestros corazones. ¿Sí entiendes? Sigue diciendo el 37. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice, hermano? Vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y tú puedes decir, porque muchos toman este versículo. Nuestro Señor Jesús está diciendo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y los que leímos en el 36, ¿lo seguían o no lo seguían? Pero aún así no creían. ¿Sí entiendes? Entonces, debemos de afirmar nuestro corazón, porque hoy podemos estar aquí. Pero si nuestro corazón no es recto delante del Señor, así como leímos en el 66, versículo 66, que muchos desde ese día volvieron atrás. Ahora, ¿no lo seguían? Sí lo seguían. ¿Se los había dado el Padre? No, porque si no, hubieran permanecido. Esa es la grande diferencia. Y ahorita lo vamos a ir leyendo. Mira, dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El punto es aquí. ¿Seré yo uno de los que el Padre me ha dado para el Señor Jesús? ¿Sí estás aquí? ¿Te has preguntado eso? No, la mayoría somos cristianos y todos somos cristianos y creemos en Cristo y todos vamos al cielo. No, de verdad es triste para muchos. Y por eso acuérdate que leímos en el 60, por eso es que se les hizo dura esta palabra. Porque entonces no es del que quiere ni del que corre. ¿Sí entiendes? Porque quizás yo vengo aquí porque aquí pues se siente un ambiente diferente y me tratan bien. Eso no quiere decir que sea cristiano. Eso no quiere decir que el Padre me haya dado al Señor Jesucristo. Entonces deberías entender que tenemos un privilegio muy, muy grande. Que entre multitudes hay unos que fueron dados al Señor Jesucristo. Y los que fueron dados al Señor Jesucristo, la obra del Padre es que ninguno pierda y todos los resucite en el día postrero. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios o si nomás estamos aquí perdiendo el tiempo. Entonces, si no afirmas tu corazón, preocúpate, pídele al Señor. Perdón, ruégale al Señor. ¿Sí entiendes? No es un juego, no es que yo vivo como sea, yo voy a la iglesia y yo digo que soy cristiano. No. Debo de esforzarme a hacer la obra del Señor. ¿Sí entiendes? ¿Cuál es su obra? Eso es lo que debo de trabajar día a día.
Porque si de veras yo estoy comiendo de ese pan y si de veras yo bebo de esa agua de la que el Señor le dijo a la mujer samaritana, nunca más tendré sed, nunca más tendré hambre. Pero si me la paso de un lado a otro con mucha ansiedad y depresión y queriendo comprar aquí y allá y salir y hacer una y otra cosa, algo no está bien. De verdad. Si estás aquí, hermano, si de veras estamos comiendo de ese pan, tiene que reflejarse algo en nuestra vida. Es así y es así. ¿Sí entiendes? Porque si no, entonces no es verdad lo que el Señor dijo. Pero no es así. Lo que el Señor habló es verdad. Y cuando tú comes de ese pan, serás saciado. No correrás de un lado a otro. El enemigo, mira hermano, el mundo y el enemigo te harán muchas propuestas, que por dinero, por trabajo, por cosas que codicias, seas arrastrado, pero tú tienes que entender cuál es tu fuente. Si tú eres un pámpano, debes de estar pegado ¿a qué? A la vid. Y de la vid tienes que estar siendo alimentado. Si tú eres una rama de olivo, tienes que estar pegado ¿a qué? Al tronco. Y del tronco tú tienes que estarte alimentando. ¿Sí estás aquí? Mira, dice el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, pues había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Esto es lo que a ellos no les gusta, no les gustó. Como ahorita hay muchas personas, mira hermano, que pueden hablar, además, creen más bien en Satanás y hacen publicidad y hacen un escandalazo y incitan a todos a adorar al enemigo de nuestras almas. Pero no quieren nada de Jesús. No quieren nada de Dios. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Si el Señor lo único que nos ha incitado es amar, a bendecir. ¿Sí entiendes? Pero ellos no quieren lo bueno, no quieren lo justo. Quieren ser libres para hacer todo lo que ellos quieren, practicar toda clase de inmundicia. Y estas personas, mira hermano, odian tanto a este libro, odian tanto a nuestro Dios. Si sus obras fueran hechas en luz, no lo odiaran. Pero como sus obras son hechas en tinieblas y este libro, esta palabra, reprende todas esas obras, es una molestia para ellos. Por eso es que no quieren ser cristianos. Por eso es que no quieren servir al Señor de corazón. Hay muchos en las iglesias, pero están llenos de odio, llenos de rencor, de envidia, están llenos de toda práctica de las obras de la carne y son cristianos y creen que se van a salvar. No es así. No debemos de engañarnos nosotros, hermano. Pensemos muy claramente. A mi carne le puede gustar practicar esto o aquello, pero eso me va a llevar a la condenación. Y debo de ser astuto. Es preferible decirle no. ¿Sí entiendes? Pero que pueda estar un día delante del Señor. Tenemos un privilegio. No todos van a poder venir a los pies del Señor. Muchos vendrán, pero acuérdate que el Señor dijo, muchos son los llamados, muchos van a venir, pero muy pocos van a ser los escogidos. Luchemos, esforcémonos para que seamos uno de los escogidos. No nos engañemos. No nos creamos muy buenas personas o que lo que practicamos no es como suficiente o tan grave como para que seamos condenados. No creamos de esa manera. Dice el 42, y decían,
¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? ¿Cómo está inventándole esto? ¿Sí entiendes? Pero fíjate lo que Jesús les dice. Jesús les respondió y les dijo, ¿qué les dijo? Cuando tú te detienes y empiezas a andar meditando cosas en incredulidad, en duda, cuestionando a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás murmurando del Señor. Nadie te escucha. El Señor sí te escucha. Cuando tú comienzas a cuestionar o querer decir que no vale la pena, ¿para qué tanto esfuerzo? Acuérdate que el Señor habló en Malaquías que este pueblo había hablado contra el Señor ásperamente, duramente, violentamente. ¿Sí entiendes? ¿Y qué palabras dijeron? Por demás es servir a Jehová. Si tú crees que no vale la pena, ¿sabes qué estás haciendo con el sacrificio que hizo el Señor? Lo estás pisoteando. Y es más duro para ti y para mí, que ya fuimos unos privilegiados, en que esa luz resplandeciese en nosotros, que en aquellos que esa luz no les va a resplandecer. ¿Sí entiendes? Porque nosotros, teniendo la oportunidad, todavía cuestionamos a Dios o decimos que es en vano servirle. ¿De qué sirve? ¿Para qué tanta limitación? ¿Para qué nos estamos limitando a practicar tantas cosas? ¿Qué caso tiene? Es porque no sabes, no has entendido qué es lo que te espera el día de mañana. Si sirves a Dios, una vida eterna en gloria con Él. Si no le sirves, un juicio eterno, una condenación eterna. Nos conviene servirle, ¿sí entiendes? Dice el 44. Mira bien lo que dice. Ninguno que. Si el Padre que me envió. Mira, hermano, tenemos una limitación muy grande todos los seres humanos. No podemos venir al Señor Jesús si el Padre no nos trajere. Y qué triste es que aunque el Padre nos habla y nos trae a los pies de su amado Hijo, venimos renegando. Qué triste es. Si estás aquí, ¿lo entiendes? Si lo entiendes, no te vas a quejar más, porque eres un privilegiado. Tienes una oportunidad tan grande de estar delante del Señor. ¿Sí entiendes? Una vez más dice el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí entiendes? Entonces nuestro Señor Jesús nos va a resucitar en el día postrero. Dice el 45, escrito está en los profetas y seréis ¿qué? Todos enseñados por Dios. Así que ¿qué? ¿Sí entendiste lo que leíste? Seguro. ¿Sí entendiste? Jóvenes, ¿entienden? Su mente está en las redes, ¿verdad? Enredaditos. ¿Lo entiendes? No lo entendiste. Tuvieras mucha gratitud, pero mucha, de verdad. Te lo voy a leer, mira despacito, dice, escrito está en los profetas y seréis todos enseñados por Dios. O sea, Dios va a enseñar a todos. Pero dice, así que todo aquel que ¿qué? Mira bien, así literalmente que digas, yo escuché la voz, no lo has escuchado.
Pero nuestro Señor Jesús está diciendo algo después. Y aprendió de él. ¿Qué dice? Entonces, si tú has venido a él, ¿qué escuchaste primero? ¿Entiendes? El Padre habló a nuestros corazones. El Padre en su misericordia tocó nuestros corazones, habló a nuestros corazones. No venimos a Él porque no lo merecemos, no lo ganamos, porque somos unas muy buenas personas, por esto o aquello. Cualquier cosa que tú quieras decir por la cual tú estás aquí es mentira. El Padre tuvo que haberte hablado y tú escuchaste, aunque no de esa manera, literal, así que escuchaste una voz. Pero si tú estás aquí es porque el Padre tuvo que haber hablado contigo. ¿Sí estás aquí? ¿De veras lo entiendes? Y no es un privilegio ese. Se me hace que todavía no les ha amanecido varios. De verdad, hermano, este es un privilegio tan grande que muchas veces el hombre lo desprecia, lo menosprecia, lo desecha, como que si más bien deberíamos de suplicarle que ahora nos ayude a serle fieles, a permanecer en él. No estás aquí porque eres una muy buena persona, porque te lo mereces, porque has hecho muchos méritos. Dios en su misericordia, dice su palabra en Colosenses, que nos trasladó de las tinieblas a la luz de su amado Hijo, del reino de las tinieblas. ¿Sí entiendes? Perdidos en el pecado, en los placeres de este mundo, Dios habló a tu corazón para que entonces tú pudieras haber sido trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no lo hace el hombre. Esto no proviene de los hombres. Tú quisieras echar a todos a la luz, pero nuestro Señor Jesús ni Él lo forzó. Él solo dijo, como Él está hablando con estos judíos, está hablando con estos que le seguían, y Él dice, bueno, yo lo sé, si tú no me aceptas, si tú no quieres servirme, no tengo ningún problema. A mí me van a servir, me van a buscar, van a venir a mí los que el Padre envíe. ¿Sí estás aquí? Así es que si ustedes se quieren ir, no hay ningún problema. No son del Padre, pero los que el Padre me dé, esos sí van a poder venir conmigo. ¿Sí estás aquí? Entonces, ¿cómo no deberíamos de pedirle al Señor? Si de veras nuestros jóvenes entendieran, llorarían, Señor, yo quiero ser uno de los llamados, yo quiero ser uno de los tuyos, Señor. ¿Sí entiendes? ¿Sí están aquí, hermano? Porque no hay otra manera. Tu Padre te puede puchar, te puede llevar. Pero si tú no abres tu corazón, si tú no dejas, por eso dice su palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque no va a ser cuando tú quieres y como tú quieres. Fuera fácil quizás, aunque difícil parece, pero golpearlos y hacerlos a fuerzas que busquen. ¿Dios quiere a alguien así? No. Él va a hablar a tu corazón. No seas necio, no seas desobediente, no seas desleal. Si Él te ha escogido para que seas uno con Él, para que le sirvas, sé fiel a Él. Sírvele. Qué grande privilegio tenemos entre multitudes. Tú quisieras traerte a la vecindad, a todo tu rancho, a todo tu pueblo. Sí, también Pablo dio testimonio que él mismo quisiera ser anatema por amor a aquellos sus familiares, sus parientes, según la carne, separado de Cristo. ¿Sí entiendes? Está diciendo cuánto diera mi salvación para que ellos se salvaran. Pero no depende de eso. Tú quisieras salvar a todos.
Y no te vayas pensando, oh, que Dios tan injusto entonces. No, acuérdate, ¿cómo se miraría el barro peleando con el alfarero? Si estás aquí, ¿qué puede decirle el barrito al alfarero? Nada. De la misma masa hace un vaso para honra y uno para deshonra. ¿Y quién le va a decir algo? Entonces más bien deberíamos de humillarnos. Se nos ha enseñado a mirar a Dios como cualquier cosa. No, Él es soberano, Él tiene todo el poder, Él puede hacer con nosotros como Él le plazca, como Él quiera. Él nos puede cortar la vida, Él nos puede mandar al infierno si Él quiere. ¿Qué vas a decirle? ¿Qué vas a decirle? ¿Que no quieres ir? Todos los que van llegando ahí dicen que no quieren entrar. Y por eso salen todos. No, si esa es su parte, esa es su parte. Si hemos sido enseñados por el Padre, si lo hemos escuchado, vengamos de todo corazón al Señor, sirvámosle, entreguémonos de todo corazón. Nuestro Señor Jesús, claro lo dijo, el que quiere ir en pos de mí tiene que negarse. A muchos nos van a llamar, ¿y cuántos verdaderamente vamos a despojarnos? ¿Cuántos verdaderamente vamos a negarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos verdaderamente vamos a darle la espalda a este mundo? Si estás aquí. Y sigue diciendo, no que alguno haya visto al Padre. O sea, Él no está diciendo que nosotros vimos al Padre, sino que si fuimos enseñados por Él, si Él habló a nuestros corazones. Y luego dice, sino aquel que vino de Dios. O sea, el único que lo ha visto es aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma, si estás aquí, no es que no va a morir físicamente, sino espiritualmente. Si nosotros comemos de este pan, si nosotros le servimos, y tienes que entender, acuérdate, cuando Él instituyó en la cena, el pan simbolizaba su cuerpo que por nosotros fue partido, fue molido, fue quebrado, fue su cuerpo, dice que desfiguraron su rostro. ¿Sí entiendes? Su sangre es la que nos purifica, la que nos limpia de pecado. Dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es que es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí entiendes? O sea, su cuerpo, su ser fue entregado en sacrificio. Y dice que por la vida del mundo. ¿Sí entiendes? Entonces, nosotros tenemos que reconocerle a Él como nuestro Señor, como nuestro único Salvador, como el único camino que hay para poder llegar al Padre, como la única vida que hay. ¿Sí entiendes? Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían. Acuérdate que por eso nuestro Señor Jesús les dijo que, ¿dónde leímos? Dice,
Cuando nuestro Señor Jesús les dijo que Él les daría este pan, es porque esto fue cuando Él fue crucificado. ¿Sí entiendes? Estamos leyendo que Él puso su cuerpo, su carne, para que pudiera ser redimida la creación, el género humano, los seres humanos. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿dónde nos quedamos, hermano? 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí ¿qué? Mira, hermano, si tú verdaderamente has entendido y aceptas y reconoces a nuestro Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador, muchas veces uno hace mucho énfasis en la cena del Señor porque fue instituido y porque es muy importante. Pero es lo mismo de lo que se está hablando. Todos los días, acuérdate bien, cuando tú estás comiendo de Él, tú estás comiendo de su justicia, de su verdad. Y tú estás viviendo en la voluntad de Él. Tú estás obedeciendo su palabra. No menosprecias el sacrificio que Él hizo por ti. Pero si tú miras en poco su sacrificio, lo que Él ha hecho por ti, y tú comienzas a creer que por tu justicia, por tus buenas obras, es que tú eres justificado o podrás llegar un día delante del Padre, estás muy equivocado. Porque el que nos va a resucitar es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra que el Padre le encomendó a Él, que los que el Padre le diere, Él los resucite en el día postrero. Entonces, estar comiendo día a día, mira hermano, de su palabra y menospreciarla y pisotearla, ¿nos tendrá por inocentes el Señor? Todos los días, porque tú conoces, tú has escuchado, tú crees o dices creer el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. Escuchas uno y otro mensaje, estás comiendo de Él, porque lo que leemos es el mismo, es su palabra. ¿Sí entiendes? En el sacrificio que hizo en la cruz, es que entonces se nos dio a nosotros esa oportunidad. Y no solo a nosotros, dice su palabra, sino a los judíos también. ¿Sí entiendes? Porque ese sacrificio hizo que fuera posible que no tan solamente nosotros, sino aún ellos también pudiéramos llegar delante del Padre. Y si menospreciamos y si tomamos en poco, si no somos agradecidos, no nos tendrá por inocentes. Ya lo sabemos, lo hemos escuchado. Entonces sigue diciendo, hermano, dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces de esa manera, acuérdate, pues viviendo, haciendo la voluntad del Señor, dice el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo que el que me come, él también vivirá por mí. Y esto lo podemos leer, como te dije hace rato, nuestro Señor Jesús diciendo que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si nosotros nos separamos de Él, nada vamos a poder hacer. Entonces dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá eternamente. Sirvámosle. Dice el 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, y el 60, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Ahora sí entiendes por qué dijeron esta palabra. Porque el mensaje que el Señor les estaba dando no les parecía congruente. Para ellos, el obedecer la ley, el hacer muchos ritos, era lo que era suficiente para ser salvos. Por eso decían, ¿quién es este? ¿No es hijo de José y su madre y sus hermanos no están en medio de nosotros? ¿Cómo que este es el pan de vida? Muchos no lo aceptaron. Muchos no lo reconocieron. Hay muchos en el día de hoy que quisieran por muchos otros medios llegar al Padre, por muchos medios, sin entender que solamente hay un mediador. Quisieran tomar muchos caminos, pero sin entender que solo hay un camino. ¿Sí entiendes? Pueden ir por el camino ancho, pero ese camino lleva a la perdición. Solo el camino angosto. Lo que has aprendido, si has escuchado del Padre, sé fiel, sirve al Señor. Mira, vamos a seguir leyendo. Sabiendo Jesús en sí mismo, Jesús, ¿qué? ¿Quiénes? Sus discípulos. Piensa, hermano, porque hay muchos en las iglesias que así están en la iglesia y parece ser discípulos del Señor, pero ellos están murmurando. Y tarde que temprano le van a dar la espalda al Señor. Van a retroceder. Muchos por eso, hermano, muchos se van de las congregaciones, se van de las iglesias, le dan la espalda al Señor, prefieren el mundo. No fueron saciados porque no comieron de este pan. Por eso están llenos de hambre, llenos de sed. Pero el que come de este pan no va a tener hambre jamás. Piensa, ¿no tienes hambre? ¿Estás saciado? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿O no hayas qué hacer? ¿No hayas tu lugar? Hay mucha ansiedad. Quieres poseer, quieres alcanzar. Y no te contentas con lo que el Señor te da cada día. Pensemos, hermano. Dice el 62. O no acabamos el 61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿esto se les hace algo ofensivo? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿qué va a pasar si tú miras que pase esto? Que el Hijo del Hombre vuelva a ser ascendido de donde descendió. Dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, este mensaje que el Señor les está hablando es un mensaje espiritual. Y estas palabras son vida. O sea que si tú de veras comes del Señor, comes de su cuerpo, vives para Él, eso será para vida para ti. Obedeciéndole, sirviéndole, esforzándote a agradarle. Eso va a resultar para vida en ti. De otra manera, será para muerte. Dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no. Él sabía. Había unos de los que estaban ahí con él que no creían. Pero lo seguían, pero no creían. Escudriñate, hermano, hermana. ¿Crees que Él es tu Salvador? ¿Crees que Él es tu fuente de donde recibes quien te sustenta, quien te alimenta? Escudriña tu corazón. Porque si no crees, deberías de preocuparte. De verdad. Porque hay muchos
congregándose y no creen. No viven para el Señor. Dicen creer, pero no dijera su palabra en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. ¿Que al caso al acercarse no cree? Debiera de creer, pero no creen. Muchos se acercan a Él, pero no creen. Entonces es necesario, si tú te acercas a Él, que creas que Él es real, que Él existe y que Él es apremiador. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí entiendes? Entonces dice, porque Jesús sabía desde el principio, fíjate, Él sabía desde el principio, no el principio de esa plática, hermano, sino desde el principio, quiénes eran los que no creían y qué más. ¿Verdad que no es la misma persona? ¿Quiénes no creían y quién le iba a entregar? Y sigue diciendo, y dijo, por eso os he dicho, o sea, yo ya les hablé, porque yo sé que entre vosotros hay muchos incrédulos que no me creen y que alguno de entre vosotros me va a entregar. Y es lo que él les está diciendo y dijo, por eso os he dicho, o sea, cuando está diciendo esto, él vuelve a reafirmar las partes que ya hemos leído, que el Padre es el único que nos trae al Señor Jesús y que por medio de la voluntad del Padre que habló en nuestros corazones, estamos aquí, no es por nuestra voluntad, por nuestro esfuerzo, y nuestro Señor Jesús otra vez vuelve a reafirmar y dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Ustedes me están siguiendo. Ustedes dicen que son cristianos, pero no es verdad. Eso es lo que el Señor les está diciendo, ¿entiendes? Tú me sigues, tú vienes en pos de mí según tú, pero no crees. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tarde que temprano, aquel que no quiere afirmar su corazón, que no le está buscando, que no le quiere reconocer, le va a pasar como lo que leímos en el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, ¿le preocupó tanto al Señor Jesús? No, él sabía que muchos no creían y aún uno de entre ellos lo iba a entregar. Pero no estaba en él. Dice que el Padre era quien se los daba a él. ¿Sí me entiendes? Las ovejas eran del Padre y el Padre se las estaba heredando al Hijo. ¿Lo entiendes? Y luego sigue diciendo, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ya se fue un puño. ¿Al caso ustedes también se quieren ir? ¿Sí estás aquí? Pensemos. Tú miras que unos se van, como que te entra curiosidad y quieres experimentar. Piensa, hermano. Afirma muy bien tu corazón. Mejor suplícale al Señor. Yo no quiero ser uno de esos incrédulos, Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame, Señor. Quiero servirte. Ayúdame a entregarme completamente a ti. Pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia de servirle, de entregarte completamente al Señor. No un porcentaje, hermano, sino completamente. No un poquito, sino enteramente. Pídele. Porque mira, hermano, lo que poseas, lo que alcances a obtener en este mundo, ¿de qué te va a servir? Tú te esfuerzas mucho para lograr metas. Tienes muchas metas, propósitos por los cuales estás luchando. Pero aunque los consigas,
si no está Cristo contigo, así vivas 1000 años en esta tierra, ¿de qué te servirán? ¿Sí entiendes? ¿De qué te van a servir? Dice una vez más el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esto es la diferencia. Aquellos no quisieron entender, no quisieron recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús les dijo que solamente en Él había salvación, que solamente en Él hay vida eterna, que es la voluntad del Padre que todos nosotros le sirvamos al Hijo. Y a la gente no le gustó, de, oh no, yo no soy un esclavo, yo siempre he sido libre, yo quiero vivir como yo quiera, yo quiero hacer las cosas a mi manera y que nadie me limite, que nadie me diga qué debo de hacer. Si tú quieres vivir así, piénsatelo bien. Pero Pedro le dijo, no, Señor, ¿a dónde vamos a ir nosotros? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí entiendes? Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros? Nuestro Señor Jesús los había escogido y él sabía que uno de ellos era diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Piensa, hermano, qué triste. Qué triste. Por eso deberías de pensar y meditar. Este camino no es así nada más a la ligera. Tú puedes mirar que unos han retrocedido y otros, por la misericordia del Señor, han sido vueltos al camino del Señor. Pero eso no es de todos. ¿Sí entiendes? Séle fiel, sé firme al Señor, séle fiel hasta la muerte. Si retrocedes, ¿quién te garantiza que regresarás al camino del Señor? ¿Quién te lo garantiza? ¿Sí entiendes? No permitas ni por un instante pensamientos de este mundo, pensamientos mundanos, de codiciar, de obtener. El enemigo, este mundo te va a hacer muchas propuestas, muchas. A nuestro Señor Jesús le prometió todos los reinos de esta tierra. Si estás aquí, Él te puede prometer muchas cosas, pero no menosprecies la gracia del Señor. Sírvele, entrégate a Él de todo corazón. Mira qué te ha estado limitando, lo que practicas, lo que miras, lo que hablas. Porque de esa manera no estás comiendo de este pan, de verdad. Podemos venir todos nuestros días que vivamos en esta tierra a la congregación, a reunirnos. Eso no quiere decir que estamos comiendo de este pan. Tú mira por qué unos corren de aquí para allá, con mucha ansiedad. Quieren huir. ¿Por qué no dejan ser saciados por el Señor? Quieren correr. Si tú crees en Él, si dejas que Él te sacie, si comes de Él, aunque las cosas estén difíciles, no te levantarás en contra de tu Señor. Piensa, hermano, cuando aún la esposa de Job le dice a Job, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Sí estás aquí? ¿Todavía no te miras cómo estás, pobre miserable? ¿Has perdido todo? ¿Estás lleno de llagas, todo pudriéndote? ¿Y ese Dios al que sirves, qué ha hecho por ti?
¿Sí entiendes? Le dice, pobre miserable, maldice a tu Dios y ya muérete. Deja de sufrir, deja de existir. ¿Sí estás aquí? Pero ¿qué le dijo Job? Como una de aquellas mujeres sin entendimiento, fatuas, has hablado. Sirve a tu Dios con todo tu corazón. Ni por un instante dejes que algún otro pensamiento diferente llegue a tu mente. Deséchalo. Si no, el día de mañana eso será causa de que te apartes del Señor. El mal no es para el Señor Jesús. Muchos se fueron. Nuestro Señor Jesús no fue corriendo atrás de ellos, como muchos quieren. Oh, el buen pastor va allá a los chivos, se los quiere traer a fuerza. No. ¿Sí entiendes? O el Señor Jesús los fue a visitar a sus casas a todos. ¿Estás aquí? Fue corriendo atrás de ellos, rogándoles. Vengan, ovejitas mías. No, dijo, los que son mis ovejas, ellos van a oír mi voz y me van a seguir. Es todo. Y no solo eso, le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Arránquense. No les dijo arránquense, ¿verdad? Pero es lo que les está diciendo. Si también se quieren ir, váyanse. Pero que el que es sabio, no. Aquí mira, hermano, tú puedes obtener muchas cosas, muchos bienes, disfrutar. Tu carne le puedes dar todos los placeres que ella quiera. Meterle a tu cuerpo lo que se le antoje. Meterlo donde él quiera. ¿Y de qué te va a servir? Eso es lo que no entienden muchos, grandes y pequeños. Muchos de nuestros jóvenes no lo entienden. Por eso están perdidos viendo basura, enredados en las redes. Y viejos también. Viendo y practicando un montón de basura. Si entendieran el privilegio que tenemos, el llamado del Señor que nos hace, no fuera uno así de esa manera con el Señor. Porque qué mal nos ha hecho el Señor para que le paguemos así. ¿Sí entiendes? Piensa, hermano, que su Santo Espíritu traiga convicción a nuestros corazones y podamos entender cuán grande es el amor de nuestro Dios y qué privilegio tan grande tenemos. Para que no andemos dudando, no seamos arrastrados por la incredulidad o por las tentaciones o las propuestas de este mundo y del enemigo. ¿Sí entiendes? Piensa, hermano, te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga. Dale